La noticia empieza a trascender por fuentes, que son fuentes privadas, son fuentes del sector corporativo del gas, y muy probablemente en los próximos días haya una confirmación por parte del gobierno nacional, por lo menos de lo que van a ser los nuevos cuadros tarifarios. Hablamos del aumento del gas, que en promedio podría llegar con subas de alrededor del 50% para lo que es el gas domiciliario. Recuerden ustedes que a comienzos del año pasado ya hubo un incremento importante y que a lo largo del año, con la discusión sobre lo que era el gas en boca de pozo, la realización de las audiencias públicas donde también se discutió el tema, el gobierno fue confirmando un cronograma donde va a ir ajustando gradualmente lo que es el servicio de la tarifa. Claro está que no todas las escalas de consumo van a subir de la misma manera. Estas mismas fuentes están señalando que en principio desde el gobierno están pensando en el incremento sea progresivo, es decir, que para menor consumo sea menor el aumento y para mayor consumo que el aumento sea proporcionalmente más alto. Para tomar una referencia, en promedio hoy una factura del orden de los 100 pesos pasaría a los 160 pesos y otras facturas del orden de los 560 pesos aproximadamente se iría a prácticamente 860 o 900 pesos. Estos son los datos que se están filtrando por lo menos hasta ahora, lo que marca un incremento del orden del 54% aproximadamente en este último que estamos comentando. ¿Es verdad que consultaron a las empresas sobre el aumento? Sí, Antonio, así es. A ver, no les consultaron, lo que les dijeron es que corran el aumento. Esto en la jerga, cuando te dicen correr el aumento, significa poner a trabajar lo que son, de alguna manera, las computadoras, ¿no? Para calcular los distintos cuadros tarifarios, a ver cómo queda. ¿Por qué? Porque el año pasado hubo muchísimos errores no forzados, yo digo errores no forzados, ¿no? Tremendo. De muchísima gente a la que le llegaban aumentos muy por encima de lo que había sido el anuncio. $18.000 de luz a una persona. Exactamente, entonces lo que se está tratando de hacer es evitar que pase esto, por lo menos ahora. Es decir, que no solo tenés que afrontar lo que son los incrementos, sino que además, en muchos casos, tenés que, de alguna manera, vértelas con lo que son los errores cuando se implementa la tarifa, ¿no? Cuando se aumenta la tarifa y se pone en marcha, y por eso, como se registraron tantos errores, el gobierno les pidió a las empresas del sector, ¿no? A las generadoras, a las transportadoras y también a las distribuidoras, bueno, que corran este incremento para ver cómo les dan los cuadros tarifarios. Julián, bueno, mira, por eso mismo, yo hoy te preguntaba y te decía, la sensación es que uno no sabe hasta cuándo, hasta cuánto se va a aumentar, cuándo estaría ya cubierto ese pasaje que había y que muchos coinciden que había. Vos me decías, no, bueno, pero esto se planteó desde un primer momento, ¿no? Por lo menos Aranguren lo planteó, pero no, hubo muchas idas y vueltas. Y de hecho, la pregunta sería, si esto estuvo planteado claramente, ¿cuánto más se tiene que aumentar? ¿A qué tope se llegó? ¿Cuándo se terminan los aumentos? A mí me da la sensación, y de hecho lo he escuchado a Aranguren decir, bueno, va a haber aumentos el año que viene de gas, por ejemplo, pero no de cuánto, si van a ser 2 por año, de 50% cada uno, digamos, también para que cada uno sepa, pues me parece que lo importante en estas cosas también es tener claridad, ¿no? Además de que uno paga una fortuna, también que sepa, bueno, qué fortuna voy a pagar este año. Claro, a ver, no hay todavía cifras fijas con respecto a lo que van a ser los incrementos. Sí, lo que hay es un camino que ha trazado el gobierno donde se van a hacer ajustes hasta el año 2019, por lo menos en lo que tiene que ver con el gas. Pero no se sabe de cuánto. Todavía no se sabe de cuánto, porque justamente el elemento que traíamos también era que el gobierno lo que dice es el precio de la tarifa de gas va a estar atado a una referencia en dólares y también a lo que sea la producción a nivel local, ¿no? Está claro que, por lo menos hasta ahora, en gran medida, una parte importante del gas que se consume en la Argentina, que a propósito de esto también se utiliza para generar energía eléctrica, el gas, casi el 50% de la energía eléctrica que consume el país se hace a través del gas, pero digo, prácticamente se importa una gran cantidad del gas que se consume en la Argentina, y ahora a lo largo de los últimos meses obviamente esto fue bajando. ¿Por qué? Bueno, porque el consumo fue menor en función de que las tarifas fueron creciendo muchísimo, en un contexto donde también suben otros servicios públicos, como decíamos recién, y donde está claro que el impacto es muy fuerte. Ahora, nadie explica al gobierno, por ejemplo, que los que pagamos, si nos congelan los sueldos, ponen piso en paritarias o techo en paritarias, se hace imposible pagar y nadie va a poder pagar. Aumentó el combustible, piensan aumentar los peajes de las autopistas, aumentó la luz, va a aumentar el gas. Realmente, bueno, no te cuento los precios. Sí. Las obras sociales.
los colegios. Alquileres. Alquileres. Sí, yo coincido. Es Para mí imposible pagar. resulta muy sospechoso, dándole, digamos, a beneficio de inventario, dándole cierto margen al gobierno para que salga a aclararlo. Pero digo, resulta sospechoso que tras un aumento tan importante como el que se registró el año pasado, vuelva a la carga con un nuevo incremento. Está claro que, al menos, si no es 100% así, el gobierno busca a través de la suba de los servicios públicos que haya una caída en los niveles de consumo, por lo menos. ¿Por qué? Bueno, porque lo que está buscando es bajar la inflación y el gobierno entiende que aplastando la actividad económica en parte lo logra. Ahora, ¿por qué nos matan por inanición? Claro, te meten un rifle sanitario, el sistema del garrotazo, ¿no? Es mucho más sencillo, un rifle sanitario, matás a toda la gente que cobre menos de 5.000 pesos y ya está. Bueno, de esto hay, ¿no?, acusaciones cruzadas. Obviamente el gobierno nunca salió a decir que te sube los impuestos para que vos no tengas plata para comprar. Es una locura. Pero hay sectores del gobierno que claramente están apostando a esto. Y me parece que la parte de los servicios públicos... que la gente no coma. Yo no sé si la gente no coma. Bueno, lamentablemente pero un tipo cobra 7.500 pesos, que es la media del empleo municipal. Con 30% de pobreza en la Argentina, claramente hay gente ¿Cómo que hacen no para come, comprar la comida? Sí. ¿Cómo hacen para calentarse en invierno? Sí. Dicen que se viene crudo. ¿Cómo hacen para...? Hasta el agua aumentó. Realmente es un despropósito. Sí, o no te compres la tele o el celular, que para algunos, como ya han explicado, era una irrealidad tener, ¿no? Lo que pasa es que no tiene lógica. Pero hoy no hay teléfono realmente, fijo. No tiene lógica. Hoy pedí un fijo. Pedí un fijo y que no se comunica la gente, el pobre no se puede comunicar. Y además hablamos de un servicio básico. Y las decisiones judiciales, ¿no?, que hubo hasta el momento, porque todos sabemos de los litigios que hubo el año pasado y la batalla fue bastante densa y tensa, las dos cosas. Uno de los argumentos tenía que ver con que las tarifas eran irracionales. Yo recuerdo que se usaba esta palabra, sí, los incrementos, eran irracionales, tenían que tener cierta lógica con lo que cobra cierto sector de la población y además con que sin luz y sin gas no se puede vivir. Pero después Jacinto Aranguren, cuando dio su clase magistral, vos fíjate que Jacinto nos explicaba que solo podíamos usar la heladera 24 horas. El televisor creo que eran 4 horas. Que en realidad no era la intención. Bueno, pero ya lo dijo. Y cuando no sabes qué decir, callate la boca. Pero el ejemplo, justo el que utilizas de la heladera 24 horas, ¿no? Pero yo le agradecía, gracias por dejarnos tener bebida fría. Sí, y que no se nos pudran los lácteos. Una aproximación rápido a lo que pasa con el gas y con la luz es que a lo largo de los últimos 10 años la tarifa venía congelada. Y de pronto el gobierno dice, bueno, esto hay que cambiarlo, vamos a aplicar otra política. Las empresas que participan del sector tiene que tener los ingresos directamente por parte del consumidor y no del gobierno a través de lo que son subsidios. Claro, ninguna de esas empresas explicó por qué a lo largo de los últimos años no hizo las inversiones, a pesar de que el gobierno sí le bajaba recursos, justamente, ¿no? Sí. Y en cambio ahora quienes lo terminan sufriendo, y esto también lo hemos dicho, así como decimos que la verdad que las tarifas estuvieron congeladas y que obviamente venía un reajuste con respecto a eso, también lo que uno puede decir es que una suba del 400 o del 500% o del 800%, porque hay que calcular dos incrementos consecutivos, uno sobre otro, bueno, no son lógicos. Digo, ningún bolsillo puede afrontar lo que es una suba del 1000% en algunos casos de los servicios públicos. No hay manera. Sí, además, como decías vos, me parece que ese concepto también está bueno, cobráselo a quien se lo tenés que cobrar, porque en definitiva la gente y el de menos recursos no es quien tiene la culpa de lo que se haya hecho, no se haya hecho. Exactamente, ¿no? Sí, o las empresas hayan rendido cuenta de lo que no invirtieron. La clase media no puede pagar más. La clase media está muy apretada por los impuestos. Aquí el problema va a ser cuando la clase media deje de pagar. Cuando diga, señores, se acabaron los bolsillos. Clase media hablamos del sueldo de 14.000, 15.000 para arriba. Cuando diga, no puedo pagar más. No puedo pagar más, ya está, se terminó. Bueno, esos son los ciclos donde se registra justamente evasión impositiva importante, ¿no? Cuando en determinado momento la presión es muy fuerte y el costo de vida es muy alto, la gente que elige deja de pagar los impuestos automáticamente. ¿O cómo pago? ¿Cómo? Sí. Bueno, Juli, seguramente retomaremos, ¿no?, este tema. Gracias.